Hola, mi nombre es Francisco Elgüe y junto con Sebastián Rosas y Enrique Solís les hablaremos acerca de la trigonometría. La trigonometría se remonta a la era de los babilonios y los egipcios, aproximadamente hace más de 3000 años. Fueron estos los primeros en utilizar la trigonometría para efectuar medidas en agricultura y para construir pirámides. Posteriormente se desarrolló más con el estudio de la astronomía mediante la predicción de rutas y posiciones de los cuerpos celestes, para mejorar la exactitud en la navegación, en el cálculo del tiempo y los calendarios. La trigonometría proviene del griego. Por un lado, trígonos, que significa triángulo, y metría, que proviene de metros. La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia los ángulos de un triángulo y tiene muchas aplicaciones. Gracias a la trigonometría, por ejemplo, podemos conocer la altura de un edificio sin subir a él, la altura de un árbol sin subir a él, la altura de una pared, el ángulo de inclinación que presenta una escalera, y así sucesivamente. Triángulo rectángulo. Hola, mi nombre es Sebastián y antes de presentarles de lleno las funciones trigonométricas me gustaría hablarles sobre dos temas en esencial: el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Empezaremos con el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, como dice su nombre, es un rectángulo partido por la mitad con un ángulo de 90 grados. ¿Qué contiene este triángulo? Este triángulo contiene dos catetos y una hipotenusa. Estos catetos se pueden definir como cateto adyacente o cateto opuesto. ¿Cómo podemos saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Este triángulo contiene dos ángulos. Trabajando con cierto ángulo podemos definir el nombre del cateto. Ahora, el teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere decir el teorema de Pitágoras? Que si tenemos dos lados del triángulo podemos sacar el tercero. Es decir, si tenemos los dos catetos podemos sacar el tercero, que sería la hipotenusa. O si nos falta un cateto y tenemos la hipotenusa y el otro cateto, podemos sacar el que falta. Es decir, la fórmula en general sería c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ejemplo de teorema de Pitágoras. A continuación, veremos un ejemplo del teorema de Pitágoras. Como expliqué anteriormente, este teorema sirve para encontrar un lado del triángulo, si es que tenemos los otros dos ya listos. Como en este ejemplo, tenemos los dos catetos, es decir, los dos valores de los catetos, A vale 3 centímetros y B vale 4, nos faltaría sacar el tercero, que sería la hipotenusa, que es igual a C. Según la fórmula de Pitágoras, para sacar esto sería c al cuadrado es igual al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, ahora reemplazamos con los datos que ya tenemos. Como dije anteriormente, A vale 3 y B vale 4. Esto, 3 elevado al cuadrado es 9 y 4 elevado al cuadrado es 16. La suma de estos dos sería 25. Es decir, c al cuadrado es igual a 25. Pero esta operación no termina aquí, dado que, como está elevado al cuadrado, esto tiene que quedar despejado. Es decir, c va a quedar igual a raíz de 25. Y como sabemos, la raíz de 25 es 5. Es decir, nuestra hipotenusa vale 5. Y descubrimos esto gracias al teorema de Pitágoras. Ahora, en el caso de que contemos con un solo lado del triángulo, no podremos aplicar Pitágoras. Entonces, utilizaremos las funciones trigonométricas. Recapitulando, la trigonometría es una rama importante de la matemática, dedicada al estudio de los lados y ángulos del triángulo rectángulo. Para esto se considera una serie de funciones. En palabras más simples, las funciones trigonométricas son fórmulas que nos ayudan a saber el valor del lado o ángulo de un triángulo rectángulo. Seno, coseno y tangente. Las principales funciones trigonométricas son tres. Primero tenemos seno, que se abrevia como sen. Luego continuamos con coseno, que su abreviación es cos. Y por último, la tangente, que su abreviación es tan. El seno es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y por último, la tangente es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Y cabe recalcar que
Seno, coseno y tangente dependerá del ángulo con el que estemos trabajando. Ejemplo número 1. Aquí tenemos un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa de 15 metros con un ángulo de 34 grados. Para conocer el valor de los catetos debemos nombrar los catetos adyacentes, que será el cateto que está al costado del ángulo con el que estamos trabajando, y cateto opuesto, que será el cateto opuesto al ángulo con el que estemos trabajando. Primero debemos ordenar nuestra información que conocemos y luego ubicar la información que utilizaremos. La información que conocemos es la hipotenusa, que se nos entregó en un comienzo, y conocemos el ángulo, que son 34 grados. Y la información que utilizaremos será la hipotenusa con el ángulo más el cateto que queremos conocer. En este caso calcularemos el cateto adyacente. Para calcular el cateto adyacente debemos ubicar una función que relacione el cateto adyacente con la hipotenusa que ya conocemos. El ángulo está en seno, en el coseno y en la tangente, sí, pero únicamente en el coseno encontramos la relación de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Hipotenusa y cateto adyacente, o cateto adyacente partido por hipotenusa. Por ende sería coseno igual cateto adyacente partido en hipotenusa. Ahora procedemos a intercambiar valores. Y esto quedaría igual a coseno de 34 grados igual a x partido en 15 metros. X porque así nombramos al cateto adyacente. Ahora solamente debemos despejar la incógnita. Entonces, estos 15 metros que están dividiendo la x pasan multiplicando al coseno de 34 grados. Y nos quedaría esta operación que la resolveremos en la calculadora. Para ello, tenemos que configurar nuestra calculadora para que trabaje en grados. Para trabajar con nuestra calculadora en trigonometría, debemos primero configurarla. La calculadora lleva integrados tres posibles módulos, que son deg, rad y gra. Nosotros utilizaremos deg. Deg proviene de degree en inglés y que significa grados. Rad significa radianes, gra radiales, pero nosotros utilizaremos la función de grados. Para esto tenemos que ir a modos y, como se mencionó anteriormente, la calculadora cuenta con estos tres modos para trabajar, con la fórmula geométrica que es la circunferencia. En este caso seleccionaremos deg 1 y, como verán, acá se nos enciende la letra D de degree. Y ahora, ya teniendo la calculadora configurada en grados, procedemos a marcar la operación que nos quedó, que sería 15 metros multiplicado por el coseno de 34 grados. Aquí tenemos sin, cos, tan, que son seno, coseno y tangente. Pero como estamos trabajando con coseno, marcamos coseno de 34 grados, resultando 12,4 metros. 12,4 metros que corresponde al cateto adyacente. Ahora calcularemos el valor del cateto opuesto. Bien, como podemos ver aquí, tenemos un triángulo rectángulo. En este caso tenemos los dos datos, que vendría siendo hipotenusa y 35 grados. Entonces, dependiendo de qué lado del triángulo quiero saber, ya sea cateto opuesto o cateto adyacente, buscaremos la fórmula, la cual nos servirá para sacar el valor del lado. En este caso,
queremos sacar el valor del lado del cateto opuesto. Entonces la fórmula que nos serviría sería seno, que es cateto opuesto partido por hipotenusa. Bien, entonces en este caso quedaría más o menos así: seno 35 grados y x partido por 15 metros. Y en nuestra calculadora sería 15 metros por seno por 35 grados. Y el resultado sería 8.6 metros. Ejemplo número 2. En el siguiente ejemplo veremos un triángulo rectángulo con incógnita de hipotenusa. Primero identificamos qué datos tenemos. Tenemos el grado, que sería 60, y el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica nos serviría para sacar hipotenusa? Descubrimos que la función trigonométrica que nos serviría sería seno, que es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces, pasamos a reemplazar datos. Seno de 60 grados, los 60 grados de nuestro ángulo, es igual al cateto opuesto, que sería 10, partido por hipotenusa. Como nuestra hipotenusa es la incógnita, la pasamos hacia el otro lado, quedando así seno de 60 grados es igual a 10. Ahora, el seno de 60 grados pasaría hacia este lado, dando así un resultado de hipotenusa es igual a 10 dividido seno de 60 grados, dando así un resultado de 11,54 metros, que sería la hipotenusa en total, los metros que mide nuestra hipotenusa. Ejemplo número 3. En el siguiente ejemplo les explicaré la altura de una torre en el ámbito de la electricidad. Primero, debemos reconocer cuáles son los datos que tenemos. En este caso tenemos el dato de el cateto adyacente, que sería 50 metros, y el ángulo, que serían 20 grados. A continuación queremos sacar la altura de la torre, es decir, el cateto opuesto, que sería esto de aquí. ¿Qué necesitamos para sacar el cateto opuesto? ¿Qué fórmula debemos usar? En este caso usaremos la fórmula del tangente. ¿Qué es la fórmula del tangente? Tangente es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces, a continuación solamente reemplazaremos datos. Como dije, tangente del grado 20, nuestro ángulo, es igual al cateto opuesto, que lo tenemos desconocido, partido en 50 metros. Ahora, dado que nuestra incógnita es el cateto opuesto, lo mantenemos aquí y pasamos el 50 hacia el otro lado, quedando así una multiplicación de 50 metros por tangente de 20 grados. Esto lo desarrollamos en nuestra calculadora y nos daría 18,19 metros de cateto opuesto, es decir, la altura de esta torre es de 18,19 metros. Todo esto de aquí sería 18,19 metros. A través de la historia humana han existido una serie de personajes que han contribuido a los distintos cálculos matemáticos, y gracias a ello hoy en día tenemos la trigonometría, la cual tiene las siguientes funciones, que serían seno, coseno y tangente, las que hoy en día podemos utilizar en distintas áreas, las cuales son telecomunicaciones, termodinámica y electricidad, entre otras. A continuación les dejaré un ejercicio a resolver, en el cual tendrán que utilizar una de estas funciones trigonométricas. Muchas gracias. Aquí tenemos a la Torre Eiffel y debemos conocer su altura teniendo el valor de un cateto, 87 metros, y un ángulo de 75 grados. Esperamos que tengan un buen día y gracias por su atención.